Hola, en la orientación de hoy les hablaré sobre los ángulos complementarios. Veremos su uso e importancia en nuestra vida. Definamos ángulos complementarios. Dos ángulos se llaman complementarios si al sumar sus medidas el resultado es igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados. Partamos del ejemplo 1. Observamos que la imagen nos muestra un andamio, es decir, un aparato que sirve para hacer trabajos a determinada altura. Por ejemplo, al pintar una casa en la parte externa y alcanzar los puntos altos. Bien, ubicando un punto, el punto O, trazamos un rayo desde O hacia la plataforma. Ubicando otro punto, el punto B, tenemos el rayo OB. Ahora desde O tracemos otro rayo hacia una de las barras verticales del marco del andamio y ubicando otro punto en ese rayo, el punto D, tenemos el ángulo BOD. Vamos a medirlo a partir de el punto O y la semirrecta o rayo OB, señalando 0 grados en el transportador y contando desde OB en contra de las manecillas del reloj. Observamos que ese ángulo tiene 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Por lo tanto, el ángulo BOD tiene 90 grados. Ahora tracemos desde otra semirrecta hacia una de las barras estabilizadoras y midamos el ángulo BOE. La semirrecta o rayo OB señala 0 grados. Contando en contra de las manecillas del reloj, observamos que tiene 0, 10 y 20 grados que indica esa semirrecta OE. Entonces, tenemos que el ángulo BOE tiene una medida de 20 grados. Ahora midamos el ángulo EOD. Entonces, a partir de hoy, la semirrecta OE en 0 grados, contando en contra de las manecillas del reloj, la semirrecta OD señala que este ángulo es de 70 grados. Entonces el ángulo EOD tiene una medida de 70 grados. Ahora definamos lo siguiente. Observamos que los ángulos BOE, que tiene una medida de 20 grados, sumado con el otro ángulo que es EOD, que tiene una medida de 70 grados, suman 90 grados, por lo tanto estos dos ángulos son complementarios. Siguiendo con los ángulos complementarios, veamos el ejemplo 2. Observamos en la imagen la llave de un lavamanos y en la postura que se muestra está cerrada. La misma llave en la segunda imagen, en la postura que se está mostrando, se encuentra totalmente abierta y para abrirla se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si una persona sabe que abrir totalmente la llave genera mayor consumo de agua, de acuerdo con esta imagen, contestemos: ¿a qué ángulo se abrió la llave? Para esto ubiquemos un punto en el centro de rotación de la llave y observando la postura de cerrado de la llave, desde ese punto que lo hemos llamado el punto O, tracemos un rayo o semirrecta hacia esa postura de cerrado. Ubicando otro punto, el punto S, tenemos el rayo OS. Para medir el ángulo, ubiquemos el centro del transportador en O y el rayo OS indicando 0 grados. Ahora desde O tracemos un rayo o semirrecta que indique la abertura de la llave y ubicando otro punto, el punto que lo hemos llamado T, entonces tenemos el ángulo SOT. Para medirlo se cuenta en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir desde 0 grados
y encontramos que ese ángulo, el rayo OT, indica que tiene 42 grados. Entonces, el ángulo SOT es igual a 42 grados. Bien, contestemos. ¿Qué ángulo se dejó de abrir la llave para no desperdiciar tanta agua? Entonces, ubicando el transportador en O, trazando un rayo semirrecta que indique la postura de totalmente abierta, ubicando otro punto, el punto R, entonces vamos a medir desde el rayo OS, que indica 0 grados, el ángulo SOR. Y observamos que el rayo R indica que tiene 90 grados. Entonces el ángulo SOR es igual a 90 grados. Ahora, para medir el ángulo que faltó para abrir totalmente la llave, el ángulo TOR, restamos esos dos ángulos. Y encontramos que ese ángulo TOR es igual a 48 grados. Bien, entonces podríamos concluir que los ángulos SOT, que tiene 42 grados, y el ángulo TOR, que tiene 48 grados, al sumarlos son iguales a 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios. Bien, esos serían los dos ejemplos sobre ángulos complementarios. Bien, a continuación se plantean unos ejercicios de aplicación sobre el tema trabajado, que son los ángulos complementarios, y basándonos en los dos ejemplos vistos. En el primer punto dice: indique qué par de ángulos son complementarios. Se han construido 3 ángulos, de los cuales usted debe indicar 2 de ellos que son complementarios. En el punto 2 observamos la imagen de una escalera y una persona subiendo por ella, y según la construcción, en la parte A usted debe indicar qué ángulo de inclinación tiene esa escalera, y en la parte B cuál es la medida del ángulo complementario. En el punto 3 observamos una llave de paso del agua, y en esa posición que se muestra está cerrada. Para abrirla se hace en contra de las manecillas del reloj. Y observamos la misma llave, pero ahora abierta. Bien, según esta imagen, usted va a determinar, de acuerdo con esa construcción en la parte A, qué ángulo se abrió la llave. Y en la parte B debe contestar cuál es el ángulo complementario que falta para abrir toda la llave. Bien, eso sería toda la orientación en el día de hoy, y espero que les haya ido muy bien. Hasta pronto.